todos, bienvenidas al panel Ruptura y Continuidades en la discusión sobre el Estado desde la óptica de sus trabajadores. Mi nombre es Patricia Cuesta, soy trabajadora social, me desempeño en Presidencia de la Nación y soy coordinadora de la Comisión de Ciencias Sociales de la Secretaría de Profesionales de Seccional Capital de UPCN. Las exposiciones que compartiremos son una síntesis de las tareas que desde la Secretaría de Profesionales de la Unión Personal Civil de la Nación realizamos durante el año. En primer lugar, nuestro reconocimiento al secretario general Andrés Rodríguez y al secretario de Profesionales de UPCN, Omar Autón, por generar e incentivar siempre espacios de debate y reflexión y hacerlo en el marco del respeto y la libertad. Los trabajadores y trabajadoras públicos somos esenciales. El engranaje del Estado no funciona sin nosotros y nosotras, y en este contexto de pandemia y ASPO, esto se puso aún más de manifiesto. Los detractores de un Estado fuerte y presente siempre van a abogar por achicarlo, por reducir sueldos, por criticar nuestras actitudes, aptitudes y expertices. Pero cuando se logra pasar el cerco mediático, la sociedad ve la realidad. A las pruebas nos remitimos. La labor de los y las trabajadoras de la salud, donde incluimos al personal administrativo, mucamas, de limpieza. La tarea que realiza el RENAPER para trámites de DNI, partidas de nacimiento, de defunción. Los y las trabajadoras de PAMI, ANSES, los y las docentes, los y las trabajadoras de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social, recorriendo los territorios para llegar a quien los necesita. Los trabajadores del CONICET, en síntesis, los trabajadoras y trabajadores de todos los ministerios y secretarías de Estado. Nos parece muy importante destacar, queremos reconocer en este espacio y felicitar a todos los delegados y delegadas de UPCN que con valor y compromiso se sumaron a la campaña Detectar, posibilitando de esta manera que más compatriotas puedan ser testeados. Nos parece muy importante participar de estos espacios para que la voz de los y las trabajadoras y trabajadores públicos pueda hacerse oír. A continuación, vamos a escuchar a la doctora Liliana Alfaya, médica de PAMI y coordinadora de la Comisión de Salud de la Secretaría de Profesionales de Seccional Capital, quien disertará sobre qué nos dejará en limpio el coronavirus. Te escuchamos, Lili. Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por este espacio. Bueno, aparte de compartir las palabras de Patricia, es difícil pensarnos en el futuro inmediato cuando todo esto pase, porque las rupturas que ya hoy se manifiestan en la diversidad de los aspectos de salud de los trabajadores y trabajadoras a partir de esta situación excepcional de pandemia mundial, las estamos empezando a ver. Entonces las preguntas que nos van a surgir van a tener que ver cómo reconstruiremos y cómo cumpliremos desde una organización sindical como la nuestra, comprometida históricamente con el cuidado de la salud, de la seguridad laboral, de la higiene laboral, cómo haremos para poder sumar a todos los ámbitos de discusión sindical las reparaciones y las acciones que tendremos que llevar adelante en pos del cuidado de nuestros trabajadores y trabajadoras. Nosotros cuando hablamos de salud tenemos un concepto amplio de la salud integral de cada uno de quienes trabajan y trabajamos en el Estado público. ¿Qué quiere decir esta mirada de salud integral? Quiere decir que comprendemos a la salud de las personas en su aspecto físico, en su aspecto emocional y en su aspecto social. ¿Y por qué esto sería importante pensarlo en estos momentos para ver cómo actuaríamos en el futuro que viene en la pospandemia? Porque realmente hoy todos los aspectos de la salud de los trabajadores y trabajadoras del Estado están atravesados directa o indirectamente por la acción del virus que causa la pandemia o por las consecuencias de las medidas que se han tenido que tomar en el marco de esta pandemia. No escapa nadie que, por supuesto, quienes son portadores de la enfermedad, quienes tienen complicaciones en el transcurso de esa enfermedad o hasta quienes han perdido la vida con motivo de esta enfermedad, tienen y tendrán secuelas impresionantes en sus aspectos emocionales y en sus aspectos laborales,
Hay muchos que cuando vuelvan a sus lugares de trabajo, hay compañeros o compañeras de trabajo que ya no van a estar por haber perdido la vida en esta pandemia. Hay otros que tendrán compañeras o compañeros de trabajo que estarán cursando secuelas físicas y también emocionales de haber tenido contacto o haber sido portadores de esta enfermedad. Pero también habrá muchos compañeros y compañeras que hoy, como decía Patricia, estamos yendo a trabajar en forma presencial o aún en trabajo a domicilio, que también son atravesados por esta situación de pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que quien está solo en su casa trabajando porque en cumplimiento de la pandemia le han dado trabajo a domicilio, está solo. Situaciones que antes hasta podíamos haberlas desconocidos. Y no se pasó solo o sola un día, 2 días, varios meses, mucho tiempo de estar en soledad. Situación que no era quizás la habitual cuando concurría en sus horas a su lugar de trabajo. Quienes están yendo presenciales están atravesados, porque aún tomando todas las medidas de protección que los protocolos determinan, con todo el cuidado para ir cumpliendo estos protocolos, estamos en una situación de presión, atentos a no cometer un error, al miedo que crea esta pandemia. Y por otro lado, a todos en común, la profunda incertidumbre de una situación de estas características. Esto hace que la perspectiva de mirar a nuestro futuro inmediato nos ponga en una situación muy endeble, y también la falta de un momento preciso para ese futuro inmediato cuando esto termine, también contribuye a estas incertidumbres. Por lo tanto, a toda la visión sobre la salud de quienes trabajan, que tenemos como organización sindical, queremos plantearnos las nuevas enfermedades que va a traer como consecuencia esta pandemia cuando termine esta situación. ¿Y qué queremos decir con esto? Queremos decir que ya no es solo el estrés laboral causado por muchas veces las malas condiciones de trabajo, por un mal clima laboral, por no tener las herramientas para el trabajo, sino lo que fundamentalmente nos preocupa es el estrés postraumático, que es lo que ya se empieza a ver en otros países del mundo, en los sectores públicos, con respecto al impacto de todas estas situaciones que describíamos sobre los trabajadores y las trabajadoras. Y creemos que va a ser tiempo de pensar en incorporar como enfermedades relacionadas al trabajo estas nuevas consecuencias que la pandemia ha traído. Y creemos que también en esta mirada integral que tenemos, las situaciones de igualdad van a ser una gran constante que se planteen. No olvidemos que en toda la Administración Pública Nacional, la mayoría de trabajadores y trabajadoras somos mujeres, y como mujeres tenemos las cargas de cuidado que todavía recaen sobre todo en nosotras. Y como mujeres, un alto porcentaje de ellas son jefas de hogar y han tenido que atravesar esta situación de pandemia sin descuidar todos estos otros roles fuera del ámbito laboral que se han sumado y que quizás hasta han invadido en su ámbito personal el trabajo a pesar de todas estas tareas de cuidado. Por lo cual nos parece que hay un gran desafío, con un gran debate que tendremos que ir dando a partir de estas realidades que ya vamos tomando nota, para que pensemos en la pospandemia, porque va a haber pospandemia, porque no hemos perdido ni perderemos nunca la esperanza de que vamos a volver a vivir en una situación que no nos atraviese por esto, pero con la gran responsabilidad de tener que encontrar las formas de conquistar nuevos derechos a partir del reconocimiento de las secuelas y consecuencias que esta situación excepcional a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, que sostenemos las políticas de Estado que están llevando adelante el gobierno para la atención integral de nuestra población en todas sus necesidades y sobre todo a todos los vulnerados y vulneradas, nos pone en este rol de gran responsabilidad, que como organización sindical ya creemos que tenemos que empezar a pensarlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lili. Como siempre, muy interesante. La doctora Liliana Alfaya hizo su exposición y a continuación lo hará el contador Mateo Fusalva, se me trabucó el nombre, Mateo Fusalva, trabajador de la ENACOM y además es coordinador del área de Ciencias Económicas de la Secretaría de Profesionales de UPCN. Mateo nos va a hablar, lo voy a leer, nos va a exponer sobre sistema impositivo, tributario y gasto público. ¿Cuál es la discusión? Bueno, muchas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, agradecer a la organización del Congreso que nos permitió nuevamente poder participar. Es un honor estar con mis compañeros y compañeras de la organización en este panel. Bueno, por suerte el título lo dijo Patricia, pero lo voy a repetir. Sistema impositivo, tributario, gasto público. ¿Cuál es la discusión? En ese aspecto, la intención de la ponencia es un poco volver a reflotar esos pequeños conceptos para el debate actual que se está dando. En ese marco, planteamos algunos interrogantes. El primero, ¿qué tributos existen como forma de obtención de recursos del Estado? El segundo es, ¿en qué gasta el Estado? ¿Y cuál es la proporción del presupuesto en empleo público nacional? El tercer punto, ¿qué es la carga o presión tributaria y cuánto asciende a hoy? Y el cuarto punto, expondré brevemente cuál es la posición en la materia sobre la parte impositiva. Bueno, empezando con la primera cuestión, definimos al sistema impositivo como el conjunto de normas impositivas. Por otra parte, el sistema tributario es la organización instrumental del Estado con el fin de ejercer ese poder tributario en pos de recaudar el conjunto de impuestos vigentes. Es decir, la finalidad es obtener recursos para poder afrontar el gasto público. En ese marco, el sistema tributario nacional consta de 41 impuestos vigentes, pero se sostiene con tres conceptos: IVA, ganancias y aportes sin contribuciones a la seguridad social. Estos tres conceptos, sumados todos, repercuten el 75% en promedio de la recaudación tanto del año 2019 como a enero-agosto de 2020. La segunda cuestión es el gasto público. Villegas define el gasto público como las erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud del cumplimiento de la ley para sus fines consistentes a la satisfacción de las necesidades públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay gasto del Estado sin una ley previa. En ese marco, al presupuesto vigente actualizado a hoy de 2020, tenemos que el 74,61% son transferencias. ¿Qué quiere decir esto? Jubilaciones, retiros, pensiones, ayudas sociales, transferencias a empresas privadas, a las universidades, a las provincias y municipios. Por otra parte, el 12,8% son servicios de deuda y disminución de pasivos del Estado. Y, por último, el 7,4% son gastos de personal. Es decir, solamente el 7,4% del presupuesto vigente a hoy, 2020, repercute en gasto de personal. Esto denota que este avance sistematizado al colectivo de trabajadores y trabajadoras del Estado es un eslogan vacío, toda vez que quien lo promulga no comprende esta realidad y a su vez ese ajuste hacia esa parte no implicaría un ahorro al Estado. Pasando ahora, relacionando los recursos con los gastos, vamos a definir que si los recursos son mayores a los gastos, ahí estamos bien, es un sistema ideal. ¿Por qué? Porque con recursos propios vamos a solventar el gasto público. ¿El problema dónde está? Cuando los gastos son mayores a los recursos. Y ahí viene el problema que tenemos siempre históricamente en la Argentina, que son las dos políticas más usadas. Una, el crédito externo, el financiamiento externo, el endeudamiento externo, y la otra, la emisión de moneda, que seguramente tanto los economistas de nuestra organización lo podrán explicar muy bien, como también lo hemos vivido en nuestras vidas la cuestión práctica de esto, ¿no? La tercera cuestión, presión tributaria.
Dino Harach la define como un concepto macroeconómico. ¿Qué es la presión tributaria? Es la relación cuantitativa entre el total de impuestos nacionales y provinciales contra el PBI, es decir, contra el Producto Bruto Interno. Después, hay un análisis individual que se analiza la ganancia neta de la empresa contra el pago de impuestos y, por otra parte, el salario del trabajador contra el pago de impuestos directos e indirectos. ¿Qué permite la presión tributaria, este concepto macroeconómico? Permite ver cuánto es la carga tributaria sobre la renta nacional y cuánto es la carga y la presión tributaria sobre las personas humanas y las personas jurídicas en nuestro ámbito. Para algunos datos ilustrar, la presión tributaria general, incluyendo impuestos nacionales y provinciales, fue en el año 2017 30,09, en el año 2018 28,77 y en el año 2019 28,38% sobre el PBI. Ahora bien, ¿cuál es la carga tributaria que tiene un trabajador o una trabajadora? Eso se manifiesta en los impuestos que paga. El trabajador o la trabajadora paga IVA, paga aportes sobre la seguridad social. Según incrementa el salario, paga impuestos a las ganancias. En menor proporción, según su patrimonio, paga bienes personales. Esto, sumado al consumo del hogar, podemos citar el CESIAC. El CESIAC dice que para agosto de 2015 la canasta de alimentos y servicios se ha ubicado en un total de 102.932 pesos. ¿Qué quiere decir? Que solo consumo y servicios básicos para el hogar, la familia del trabajador o la trabajadora insume 102.932 pesos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teniendo en cuenta que el 81% de los trabajadores y trabajadoras estatales ganan menos de 62.000 pesos en mano, la fórmula que conocemos económicamente de ingreso igual consumo y ahorro, ya el ahorro lo sacamos. Nos queda ingreso igual consumo, pero como el consumo es mayor a nuestros ingresos, la nueva fórmula para nosotros es ingreso más endeudamiento igual consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que es de vital importancia la negociación colectiva en este aspecto para volver a que los trabajadores puedan consumir y que no tengan que endeudarse ante ese consumo y que nuestros salarios alcancen para ello. Bueno, para finalizar, porque el tiempo es corto, nuestra postura es: el desafío es procurar un sistema impositivo progresivo que cobre más a los que más tienen, sin afectar la inversión ni el empleo, permitiendo al Estado la generación de riqueza que sustente su funcionamiento interventor. La generación de riqueza por parte del Estado es un punto clave para salir de estas recetas de endeudamiento que tanto mal nos hacen y que han generado la pérdida de independencia económica de nuestro país. El desafío del Estado es generar un bienestar social y realizar actividades económicas bajo las formas de asociación que le permitan generar riqueza necesaria con una mejor distribución del ingreso y de la riqueza. Seguramente nos explayaremos más en el conversatorio. Les agradezco a todos y todas y, insisto, es un gusto compartir con todos ustedes esta ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mateo, y ahora vamos a escuchar a la abogada Cecilia Cascante. Cecilia es trabajadora de ANACOM, coordinadora de la Comisión de Abogados y Abogadas de la Secretaría de Profesionales de Seccional Capital, y nos va a presentar una ponencia sobre el teletrabajo y las estructuras de las relaciones laborales. Escuchamos, Ceci. Ahí estamos. Y de esto vamos a hablar justamente, de las TICs y el trabajo y nuestras formas nuevas de desempeño y estas dificultades. Gracias por avisarme. Bueno, decía que como bien nos estuvo explicando Lili, todas las trabajadoras y los trabajadores públicos nos vemos actualmente inmersos en una situación de emergencia sanitaria, lo cual no solamente nos lleva a agudizar la manera en la cual nos tenemos que desempeñar para cuidar los servicios esenciales de siempre, sino que tenemos que hacerlo frente a una situación de crisis que agudiza las necesidades del pueblo y también nuestras, ¿no? O sea, de los trabajadores y de las trabajadoras, que también somos personas y somos parte de esa población.
Y el tema es que, bueno, a modo de resolver la crisis sanitaria, nuestro gobierno lo que determinó para que las instituciones administrativas pudieran seguir funcionando cuando se inició el aislamiento social preventivo y obligatorio fue la posibilidad de que nos desempeñáramos, quienes fuera posible con nuestras tareas, desde nuestros domicilios a través de la figura del trabajo a domicilio, que es una figura que estaba ya legislada en nuestro país, e incluso la OIT tenía un convenio al respecto. Y los trabajadores, justamente desde esta buena predisposición y voluntad y toda esta vocación que mencionaban los compañeros anteriormente, aceptamos dejar de lado el carácter voluntario que tiene esta modalidad a distancia porque entendimos que era menester realizarlo. El tema es que este trabajo lo hicimos en realidad normativamente como trabajo a distancia, pero en términos fácticos lo que estuvimos realizando hasta acá es lo que se llama, lo que se conoce como teletrabajo, que sin más vueltas es trabajo a distancia, porque no necesariamente tiene que ser desde el domicilio, a través de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora, esto que se dio fácticamente del teletrabajo, sumado a toda una ola que ya se venía barajando desde hace bastantes años con respecto a un nuevo futuro del mundo del trabajo, un nuevo orden laboral mundial, generó que en medio de una situación absolutamente anormal y terrible, diría yo, como muy bien la describió Lili, se instaurara la idea de una nueva normalidad. Entonces se empezó a instalar en los diferentes espacios que el teletrabajo ya había venido para quedarse y que era una expresión de una nueva normalidad en el mundo laboral. Entonces nosotros lo que nos planteamos frente a esta situación son dos preguntas. Y la primera es, ¿esta modalidad operativa corresponde con una demanda, con las necesidades de los trabajadores? Por otro lado, ¿se encuentra nuestro pueblo en condiciones sociales de percibir esta nueva normalidad? Digo, el pueblo trabajador, ¿no? De percibir esta nueva normalidad como un paso en un camino hacia una sociedad más justa e inclusiva. Y paralelamente, porque estamos hablando de la administración pública, ¿la administración pública está en condiciones de emprender esta empresa? Esas son las preguntas que tendríamos que hacernos antes de hablar de una nueva normalidad a partir de una realidad o de una implementación de una modalidad operativa que se da en un tiempo de crisis. Como el tiempo es tirano, como bien decía Mate, yo voy a dejar un par de punteos más que nada para tratar de disparar la discusión en el próximo encuentro, en el que entiendo que va a ser el más divertido, en el cual vamos a poder conversar con los compañeros. Entonces, acá es donde me gustaría dejar asentado que el teletrabajo, que no es más, como decía antes, que tecnología aplicada a las relaciones laborales y por lo tanto al orden laboral público, que no se mueve, eso lo tenemos que tener muy presente, supuestamente tiene su lugar en el mundo a partir de la crisis del petróleo de la década del 70 para mantener la productividad. Generalmente, fíjense que aparece esto, desarrollo de la tecnología más alguna crisis o necesidad, pero también se vende como una herramienta favorable al trabajador en términos de que supuestamente le facilitaría dos cosas: conciliar su vida laboral con su vida personal y, por otro lado, facilitar la inclusión social. Sin embargo, nosotros, desde la actividad gremial concreta, lo que venimos notando en este tiempo fue que han crecido notablemente, algunas cosas las dijo Lili, ¿no? Pero mismo saliendo de la cuestión de la pandemia, de la enfermedad, ha crecido el agotamiento psicológico por hipo y por hiperconectividad. Ha habido un retroceso, o por lo menos un retroceso al menos en la discusión o en la práctica de la cultura de las responsabilidades familiares compartidas. Se han manifestado nuevas formas de violencia laboral, como tiene que ver con lo que se da a conocer como derecho a la desconexión, que fue enunciado en esto de implementar las TICs como la enunciación de un nuevo derecho, cuando en realidad la desconexión no es más que una cara del derecho a la jornada de 8 horas que ya conocemos, y en realidad es una forma de violencia laboral de algún modo, ¿no? Digo, propongo la discusión. Y también las otras angustias que generan la ausencia de inserción a la organización y de la cultura del trabajo. Y con respecto al punto de si facilitaría la inclusión social de los trabajadores, en este punto también nosotros lo que vemos es que las personas que ya tenían dificultades para incorporarse al mundo laboral, el hecho de relacionarse con él o poder trabajar a través de una pantalla no le genera demasiada integración social. Y esto genera también otras cuestiones que dan angustia, que tienen que ver con cómo se hacen asequibles los nuevos aprendizajes de las tareas, cuando tenemos una brecha digital que opera como un factor de exclusión social. Entonces tenemos una modalidad operativa laboral que supuestamente trae la inclusión, pero que está sentada a partir de la base de una brecha digital que ya antes de que sucediera todo lo que vino con el COVID, se sabía que iba a haber un mayor nivel de exclusión social justamente como consecuencia de la brecha digital.
Cuando hablamos de brecha digital, hablamos de todo, no solamente de tener una computadora, es saber cómo usarla, es una cuestión cultural, es una cuestión de edad, es un montón de cosas. Esto está bueno para profundizar, pero no nos va a dar el tiempo. Entonces, también me gustaría decir, en este sentido, en cuanto a la inclusión social, que supuestamente viene de la mano del teletrabajo, que no nos tenemos que olvidar que la discrecionalidad también crece, voy a usar un recurso literario, a la luz de la oscuridad, de la falta de comunicación que paradójicamente se crea con la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación como método normal y habitual de relacionarse con la organización del trabajo. Es infinito el tema que tenemos para hablar con esto, pero tengo que ir al segundo de los temas, que es esta segunda pregunta que nos hacíamos respecto de si la administración se encuentra preparada o no para desempeñarse en esta modalidad. Y en este punto yo quiero separar dos ejes de análisis para que tengamos presentes. Por un lado, si contamos o no con una estructura digital apropiada, lo cual significa un marco regulatorio que haga que el desempeño de la administración a través de las TICs sea irrefutable, digo, tanto desde causar nulidades administrativas como en el más vasto de los sentidos, ¿no? Y si, por otro lado, también si contamos con la infraestructura tecnológica suficiente, de hardware, de software. No solamente estoy hablando de que no sé si tenemos suficientes computadoras y dispositivos para manejarnos a nivel remoto, sino también a nivel servidores, etcétera. Y esto nos lleva a otro punto, que si contamos con la seguridad informática suficiente, con la soberanía informática suficiente, porque lo que se va a estar trabajando a través de manera telemática, o sea, estos datos que van en las nubes son un fenómeno meteorológico. Digo, el teletrabajo, el trabajo telemático, esto significa cosas duras, rígidas, servidores, aparatos, fierros, como se dice, que son posesión de alguien. Contamos con esa infraestructura, con una suficiente soberanía como para resguardar nuestros datos y el labor y todo el valor que guarda el trabajo y la información, los datos propios del Estado. Ya en las últimas semanas tuvimos unas noticias medio desagradables sobre ese tema. Y por último, el tema de la democracia institucional. Las tecnologías de la información y la comunicación, en realidad son tecnologías de la información, la comunicación y la decisión. Y mucho venimos hablando en nuestra sociedad sobre la manipulación de los datos, el control de los datos, y yo siempre digo, para simplificar esta expresión, que el manejo de los datos actualmente es lo que en su momento fue el papel prensa. A través del manejo de los datos se maneja no solamente la opinión de las personas, no solamente se determina el accionar de la gente. Entonces nosotros siempre decimos que para que nuestras instituciones alcancen el nivel de democracia óptimo, necesitamos que los trabajadores seamos parte en los espacios de discusión política y en la elaboración de estrategias de política social. Entonces, si el trabajador va a estar relacionado con la organización a través de la información digerida y masticada que reciba por medio de las TICs, ese trabajador va a tener una visión sesgada a la hora de opinar y poder hacer su aporte. Con lo cual también, desde este punto de vista, el Estado se volvería más cooptable, también se pondría en jaque la soberanía y estaríamos poniendo un poquito más en riesgo la democracia. Destaco esto último. Hoy más que nunca tenemos que defender la participación de los trabajadores, como decía Mateo, la negociación colectiva, y esto se va a dar si los trabajadores tenemos un mayor nivel de menos precarización laboral para los trabajadores públicos, respeto a nuestra estabilidad, a nuestra carrera y más negociación colectiva y diálogo social. Muchas gracias, lo metí como pude, quedamos para la ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los trabajadores de la salud y a los voluntarios. Muchísimas gracias, Ceci. Y ahora, para finalizar esta parte del panel, nos va a dirigir la palabra el licenciado Javier Liaño. Javier es trabajador del ente de la ciudad. Si querés decir el nombre completo, decilo vos, Javier, yo no lo voy a hacer. Es coordinador de la Comisión de Ciencias Sociales de la Secretaría de Profesionales de Seccional Capital y nos hablará sobre trabajadores estatales y el mito del gasto público. Te escuchamos, Javier. Bueno, muchas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos y todas. El título de la exposición que voy a hacer refiere a un artículo que en su momento hicimos para la revista Escenarios, la revista Secretaría de Profesionales, junto a un grupo de compañeras y compañeros, que refiere básicamente a la cuestión esta que vuelve por oleadas, ¿no? De discutir cuál es el verdadero tamaño que tiene que tener el Estado y cuáles son las dotaciones óptimas que debe tener, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos de mito, ¿no? Porque se ha instalado esa idea de que los trabajadores públicos son un gasto ineficiente, innecesario en el presupuesto nacional, solventada sobre todo desde cierta opinión pública, ciertos medios de comunicación, donde se habla permanentemente del tema de achicar el Estado y achicar el gasto público.
Pero en definitiva, ¿qué discusión se encuentra detrás de este mito? Básicamente hay dos visiones de Estado que están en permanente tensión. Hay una visión del Estado que lo ve como un mero instrumento para facilitar las condiciones de actuación de los grupos económicos y financieros dominantes, que sea el garante de las condiciones de mercado, y otra visión que tiene que ver con un Estado donde atienda a las necesidades básicas del pueblo, que asista al desarrollo del pueblo. Esa es la concepción que tenemos los trabajadores públicos, específicamente hablando desde esta organización, un Estado que cubra las necesidades del pueblo en lo que tiene que ver con la nivelación de oportunidades, un Estado que propenda al desarrollo económico mediante el fomento de la producción, de la investigación, del trabajo, de la industria nacional, un Estado que resguarde la soberanía en todas sus aristas, desde la política, energética, comunicacional, productiva, un Estado, en definitiva, con el control efectivo sobre los aspectos estratégicos de la economía. En este sentido, hay un fragmento del discurso del presidente de la Nación en la apertura de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo del 2020, que quería traer, donde establece que, dice, necesitamos un Estado activo con nuevas capacidades, y esas nuevas capacidades tienen que ser reconocidas y promovidas a partir de las expresiones que hoy ya existen en la administración pública. Y a esto me quiero referir, al enorme valor que hoy tienen los trabajadores públicos y que están presentes, justamente se mencionó en un comienzo, ante la pandemia que hoy nos asola al país, están poniendo el pecho en los operativos de detectar, en los hospitales, en los diferentes aspectos donde el Estado está respondiendo a esta crisis. Y vemos permanentemente cómo en los periodos de crisis, por ejemplo, otro caso, el año 2001, cuando las autoridades políticas se escapaban por la puerta de los ministerios, los trabajadores públicos eran los que sostenían al Estado. En el documento, en el texto este que nosotros habíamos trabajado, nos basamos en un documento que sacó el INAP, en los cuadernos del INAP, que se llama Argentina, Evolución Histórica del Personal del Estado Nacional de 1960 a 2015, elaborado por Andrea López y Norberto Seller, en donde hacen efectivamente una evolución histórica en ese recorte temporal, que es de 1960 a 2015, de cuál fue el gasto y la cantidad de personal que tuvo el Estado Nacional en sus distintos niveles, el Estado Nacional, provincial y municipal. Y vemos que, bueno, del año 1960, por supuesto, es el mayor nivel, con un Estado Nacional que tenía 900.000 trabajadores y trabajadoras, y recordemos que tenía, por supuesto, empresas públicas, la salud y la seguridad y la educación la manejaba también el Estado Nacional, y en fin, era el mayor número, y que va en decadencia hasta fines de los años 90, va en disminución hasta fines de los años 90, donde recordemos también en los años 90 es la transferencia a las provincias de la salud y la educación, donde tiene que hacerse cargo con sus presupuestos. Y ahí vemos también cómo a partir de ahí comienza el aumento exponencial en lo que es el sector público provincial. La reducción en el empleo público en el 2000 representa el 48% de lo que era en 1960. Así que fijémonos que casi era la mitad de lo que había sido en su momento el empleo público, y en el 2001 comienza a crecer, obviamente también, como consecuencia de la crisis del mercado de trabajo privado, por supuesto que se da en esos momentos. Entre el 2001 y el 2010 hay un aumento de 765.000 agentes, pero 600.000 de ellos son en los sectores provinciales y municipales, como habíamos mencionado. En el periodo 2003-2015, el periodo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, si bien hay un aumento, hay un crecimiento en cantidad de ministerios y una participación estatal mayor, no hay un considerable aumento en la cantidad de trabajadores, salvo en algunas subas importantes que hay en lo que tiene que ver con fuerzas de seguridad y organismos descentralizados. Si bien el documento que les mencionaba es muy interesante, también es interesante analizar qué pasó después del 2015, ¿no? En estos últimos 4 del gobierno de la Alianza Cambiemos, donde justamente muchos de sus exponentes son unos claros
defensores de esta idea del Estado mínimo o el Estado reducido, pero que sin embargo, en sus primeros años de gestión, creció considerablemente la estructura administrativa. Fíjense estos datos, ¿no? En esos 2 primeros años del gobierno de Cambiemos, de 18 ministerios se pasó a 23. De 69 secretarías se pasó a 85. De 165 subsecretarías se pasó a 204. Y de 290 direcciones nacionales se pasó a 398. Es el máximo histórico desde el retorno de la democracia. Por supuesto que después, a partir del 2018, con la crisis de la deuda y la necesidad de negociar con el FMI, se imponen las medidas de austeridad, entre comillas, donde ahí sí se reducen los ministerios y que están los casos paradigmáticos, por supuesto, de la reducción de ministerio a secretaría, de los casos de salud y trabajo. Entre el 2015 y el 2017, la estructura organizacional creció un 32%, para volver después al 22% en la segunda parte de Cambiemos. Y por supuesto, a ver, hubo muchos despidos del personal del Estado, pero hubo un crecimiento en la cantidad de cargos, con lo cual el aumento en ese sentido fue mayor, o sea, más dinero. Y a esto hay que agregarle también la proliferación de uso de consultoras, fundaciones, asociaciones amigas de los funcionarios de turno, estudios jurídicos, para hacer tareas que ya venían realizando los trabajadores y trabajadoras del Estado. Con lo cual era una superposición de tareas y un gasto también de más por parte del Estado mismo. Hay un caso paradigmático también, que es el caso de Gilda Vedra, por ejemplo, el estudio de Gilda Vedra, el prestigioso jurista, que fue contratado por la AFIP solamente para seguir el juicio de Oil Combustibles y de Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito. Solamente para eso, con todo el cuerpo de abogados con los que cuenta la AFIP desde siempre. Entonces, redondeando, en términos cuantitativos, la inversión del empleo público dentro de la Administración Pública Nacional es mínima. Dentro del gasto público total es un promedio del 5%, ¿sí? Entonces, la cuestión de fondo no es discutir cuántos trabajadores públicos son necesarios, sino cuál es el proyecto de país que queremos y cuáles serán los instrumentos jurídicos, institucionales y materiales me refiero a humanos, infraestructura, etcétera, necesarios para poder hacerlo operativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, muchísimas gracias, la verdad, muy interesante, como siempre, todo lo que plantean, compañeros, y me parece que largamos unos lindos disparadores para cuando llegue el momento del conversatorio.